Buenos días. Hoy voy a darles el laboratorio de medidas de asociación, que es el tema que hemos estado estudiando desde el punto de vista teórico y con cálculos a mano, y ahora lo vamos a ver en R. ¿Cuáles serían los objetivos de este laboratorio? Uno, el objetivo de este laboratorio es calcular las siguientes medidas de asociación R. La prueba de X cuadrado de Pearson, el coeficiente de contingencia, la V de Kramer, la prueba de Fisher, el odds ratio, la razón de correlación eta, la coeficiente de correlación de Pearson, el de rangos de Spearman, el coeficiente tau de Kendall y el coeficiente tau de Kendall. Aquí, en lugar de seguir utilizando Antropo Mexicano, vamos a cargar el archivo que se denomina MHAT básico, que es específicamente para este laboratorio. Este tiene 2.944 observaciones y tiene una gran cantidad de variables que yo les voy a decir exactamente a qué se refieren las que vamos a utilizar. Primero, empecemos dándole attach en más básico. Vean que tiene 2.944 observaciones y 81 variables. Si le damos attach en más básico y names en más básico, verán que existen una gran cantidad de variables que ustedes pueden ver qué significan si se meten en la página web del proyecto EMHAS-NACEM. Vamos a empezar con la variable que se llama income y que tiene que ver con el ingreso de las personas. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva variable, una variable binaria, en la cual voy a ponerle 1 a las personas que tienen ingresos mayores a la mediana y un 0 a las personas que tienen ingresos menores a la mediana. Vean aquí que la mediana del ingreso es 1.252.083. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Estas son dos formas de hacer la recodificación. Uno con el recode del library card, lo pueden poner en mayúscula, o bien utilizando las transformaciones de variable binaria, en que ponemos que el ingreso median va a ser igual a una condición por 1, y eso hace que, recuerden que si la condición se cumple, la variable booleana toma el valor de verdadero y verdadero por 1 es 1, mientras que esa condición no se cumple, la variable toma el valor de falso y falso por 1 es 0. Entonces voy a correr este de abajo y ahora voy a hacer la distribución de frecuencias para que vean cómo, dado que partimos las variables exactamente por la mediana, y esta es una variable cuantitativa continua, entonces tenemos 1.471 personas que tienen ingresos bajos y 1.471 personas que tienen ingresos altos. Ahora este es un tema fundamental en la demografía mexicana. Se quiere ver si los ingresos están relacionados con su condición de migración. Este proyecto de EMHAS o ENACEM trataba de analizar cuál era la situación de salud entre los adultos mayores mexicanos y sobre todo condicionado a su experiencia migratoria. La variable migración, entonces, es 1 si tiene experiencia migratoria y 0 si no. Vemos la tabla y vemos, recuerden que el ingreso mediano es 1, alto ingreso, 0, bajo ingreso. Vean que hay 1.337 no migrantes, o sea, sin experiencia migratoria, con ingreso bajo, y 1.327 personas con ingreso alto y sin experiencia migratoria. Y entre los migrantes, que son menos, hay 136 con altos ingresos y 127 con bajos ingresos. Noten que entre los no migrantes, la mayoría son de ingresos bajos, mientras que los que tienen experiencia migratoria, la mayoría son ingresos altos. Sin embargo, las frecuencias absolutas son muy similares. Voy a utilizar también la función tapply, que recuerden que si yo hago la media aritmética de una variable binaria, lo que obtengo es la proporción de unos. Entonces, yo quiero ver cuál es la proporción de altos ingresos entre las personas migrantes y las personas no migrantes. Como pueden ver, entre las personas no migrantes, un 49.8%
tienen ingresos altos y entre las personas con experiencia migratoria un 51.7 tienen ingresos altos. Ahora bien, lo primero que voy a hacer es analizarlo con una prueba de chi cuadrado. Recuerden que, y este es uno de los temas fundamentales de este tema, o de esta materia, es que nosotros tenemos medidas de asociación y tenemos pruebas de hipótesis de asociación. Si utilizo la prueba chi cuadrado, lo que yo estoy es analizando si en la población podríamos asegurar que hay asociación entre estas dos variables. Vean que el argumento en la prueba chis.test es la tabla que se creó aquí arriba. Table ingreso punto median o ingreso punto por punto migración. Es una tabla y ese es el argumento de la prueba chi cuadrado. La hipótesis nula sería que las variables ingreso o nivel de ingreso y experiencia migratoria son independientes y la hipótesis alternativa es que no son independientes. Vemos lo que obtenemos con la prueba chi cuadrado y vean que el p-value es mayor a 0.05. O sea, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el nivel de ingreso y la condición migratoria o la experiencia migratoria son independientes. Recuerden que para poder aceptar la utilización de esta variable yo necesito ver si se cumple el supuesto y el tamaño de muestra es suficientemente grande. Vean que dentro del objeto prueba x cuadrado yo puedo ver cuáles son los subobjetos. Y entre los subobjetos yo tengo el statistic, que es este valor, el parameter, que son los parámetros que tiene la prueba, el p-value, el método, y vean que tienen como subobjetos los observados y los esperados. Si yo llamo a prueba.x2 signo dólares expected, como lo tengo aquí, entonces yo puedo ver la tabla de los valores esperados. Y vean que todos los valores esperados son mayores a 5. Así que yo puedo utilizar la prueba de chi cuadrado porque se cumplen los supuestos respectivos. Ahora bien, yo, aparte de hacer la prueba, yo quiero tener una estadística descriptiva. Las estadísticas descriptivas que vimos son el coeficiente de contingencia y la prueba V de Cramer. El coeficiente de contingencia también lo que voy a hacer es aprovechar los subobjetos de prueba.x2. Ya les dije que prueba.x2, signo dólares statistic, lo que contiene es este valor, el punto 27341. Y esa es la información que requiere el coeficiente de contingencia. El coeficiente de contingencia es la raíz cuadrada de x2 entre el x2 más el n, y el n aquí sería, lo puedo obtener con la función length ingreso.median. Puedo obtener esto y vean que el coeficiente de contingencia es 0.0096. Vean que es bajo, y esto ya lo podíamos anticipar, porque ya sabemos que no rechazamos la hipótesis nula en la prueba de hipótesis. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista estrictamente descriptivo, el nivel de ingreso y la experiencia migratoria no están asociados, son independientes, tienen una asociación muy baja. Vean esta otra forma de calcular la V de Cramer. Recuerden que la V de Cramer es la raíz cuadrada de el estadístico chi cuadrado entre n por c menos 1. Pero vean que aquí c es 2 porque hay dos niveles en el nivel de ingreso y dos niveles en la variable de condición migratoria. Entonces básicamente c es 2 para ambos casos y c menos 1 es 1. Entonces obtengo que la V de Cramer es también, vean que muy similar al coeficiente de contingencia, 0.009637. Prácticamente los mismos valores. Ahora bien, tenemos una tabla 2x2, que fue la que veníamos analizando antes,
Vean que podemos hacer la prueba de hipótesis de la prueba X cuadrado, pero vean que también, si yo quisiera, puedo utilizar la prueba exacta de Fisher. A pesar de que tengo un tamaño de muestra alto, parte de los mensajes que hemos tenido con los laboratorios es que yo puedo utilizar las pruebas no paramétricas indistintamente del tamaño de muestra. Por el contrario, muchas de las pruebas paramétricas lo que requieren son tamaños de muestra altos. En el caso de la prueba X cuadrado de independencia, yo requiero tamaños de muestra altos, en otras palabras, que los valores esperados sean mayores a 5. Pero yo también puedo utilizar la prueba de Fisher. La prueba de Fisher se obtiene como Fisher.test y aquí pongo la tabla que estábamos analizando. Ven que yo le puedo cambiar el nivel de confianza del odds ratio porque, como van a ver, yo puedo generar no solo el p-value de la prueba exacta de Fisher, sino también intervalos de confianza, en este caso al 99% para el odds ratio. Vean que el p-value es de 0.5615 y llego a la misma conclusión que con la prueba de chi cuadrado. No hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el nivel de ingreso y la condición migratoria son independientes. Vean que curiosamente aquí en la salida de R, la hipótesis alternativa no se plantea en términos de independencia, sino que se plantea en términos de que el odds ratio poblacional no es igual a 1. Recuerden que decir que el odds ratio poblacional es igual a 1 es lo mismo que decir que las variables son independientes. Decir que el odds ratio poblacional es distinto de 1 es argumentar que las variables están asociadas. Veamos nuevamente el ingreso por migración. Yo puedo analizar la prueba exacta, yo puedo analizar este nivel de asociación con la prueba exacta de Fisher y con la prueba X cuadrado. Curiosamente, yo también puedo utilizar el prop.test. ¿Por qué? Porque el prop.test, que en realidad es una prueba para analizar la igualdad de proporciones, se analiza con un estadístico chi cuadrado. Y uno podría argumentar que la hipótesis nula de independencia en realidad sería igual a que las proporciones definidas por dos grupos son iguales. En otras palabras, yo podría decir que la hipótesis nula de independencia entre dos variables es igual a que P sub 1 es igual a P sub 2. O P mayúscula sub 1 es igual a P mayúscula sub 2. Si yo hago el prop.test, vean que obtengo estas dos proporciones y obtengo el p-value de 0.6011, el mismo p-value que obtuve aquí en la prueba de chi cuadrado, 0.6011. Y el chi cuadrado que obtuve, el chi cuadrado calculado, que es 0.27341, es este mismo que obtengo aquí. Cuando yo utilizo el chi.test, en realidad yo podría comentar que estoy haciendo una prueba de independencia. Cuando yo utilizo el prop.test, es equivalente a lo que se denomina como prueba de homogeneidad de proporciones. A partir de esto, vean aquí las proporciones estimadas para los dos grupos. Esto es la proporción de esta es la proporción de migrantes entre las personas de altos ingresos y las personas de bajos ingresos, por la forma como lo escribí aquí el prop.test. A partir de esto yo puedo calcular el odds ratio. El odds ratio sería el P sub 1 entre 1 menos P sub 1 entre P sub 2 entre 1 menos P sub 2. Calcular de esta forma a mano obtengo un odds ratio de 1.076, muy parecido al 1.0788. La diferencia entre las estimaciones, que básicamente son la misma estimación de 1.08, se debe a factores de corrección que utiliza la función de la prueba exacta de Fisher. Repito entonces, para analizar el nivel de asociación entre variables cualitativas,
yo tengo la prueba X cuadrado de Pearson, yo tengo también como medida de asociación el coeficiente de contingencia y la V de Cramer, también tengo la prueba exacta de Fisher, y si las dos variables cualitativas son binarias, yo puedo calcular el odds ratio. Ahora voy a analizar la relación entre una variable cualitativa, como es religión, y el nivel de ingreso. Entonces, la variable 39, que esto yo lo sé de antemano, es la variable de religión. Vean que si yo hago table a 39, esto lo que me dice es el nivel de religión que profesan los adultos mayores mexicanos. 1862 son católicos, 746 son que profesan alguna religión diferente a la católica, y 111 son personas que no profesan ninguna religión. Vean además los códigos 8 y 9 que tienen que ver con valores ignorados. Así que lo que voy a hacer es crear una nueva variable religión con la recodificación y dejo exactamente los mismos valores, 1, 2 y 3, pero el 8 y el 9 los paso a NA. Y además defino que religión 2 es as factor religión. En otras palabras, que R entienda que religión 2 es una variable cualitativa. Dado que defino table religión 2, tengo los mismos resultados, pero ya sin el 8 y el 9. Comparen exactamente los mismos resultados. Ahora, para calcular el eta, yo puedo utilizar la fórmula larga. Yo sé que el eta es la suma de cuadrados, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados entre grupos entre la suma de cuadrados total. Para eso yo requiero hacer un ANOVA, y entonces va a ser un ANOVA de LM, eso es lo que quiere decir es la función de modelo lineal, de la variable cuantitativa en función de la variable cualitativa. Esta es el símbolo que se llama la virgulilla, y lo que decimos es en R, eso quiere decir en función. Así que yo lo que quiero es analizar el ingreso en función de la religión. Si yo analizo esto de ANOVA, yo sé que este es la suma de cuadrados entre grupos, la que está en el nivel de la variable independiente. La suma de cuadrados residuales es lo que está en el nivel de residuals, y la suma de estos dos es la suma de cuadrados total. Vean que está en términos de nivel de notación científica, pero yo lo puedo expresar de esta forma. Hago aparte el TAPLAY para ver el nivel de ingreso para los distintos niveles de religión, para las distintas religiones, y vemos que antes de calcular el ETA, vemos que estos son los promedios que se utilizan para calcular el numerador. Vemos que las personas católicas tienen un ingreso mensual de 3.836 pesos. Las personas religiosas no católicas son un ingreso mensual de 3.956.479 pesos, y las personas con más ingreso son las personas sin religión, que tienen un ingreso promedio de 7.597. El ETA entonces lo calcularía como la raíz cuadrada de 1.486 por 10 a la 9, que es esto, entre 1.486 por 10 a la 9 más 1.7275 por 10 a la 12, que es lo que obtengo aquí en ETA. Pueden observar entonces que el ETA aproximado es de 0.029. Como es muy cercano a 0, entonces vamos a argumentar lo mismo, de que el nivel de asociación entre la religión y el ingreso como tal, no el nivel de ingreso, sino el ingreso, es relativamente bajo. O no, bajo, no es relativamente bajo, es un nivel de asociación bajo. Además, si yo quisiera, recuerden que esta es una muestra, si yo quisiera hacer la prueba de hipótesis de que en la población el ETA es igual, la hipótesis nula de que ETA es igual a 0,
y la hipótesis alternativa de que el eta poblacional es distinto de 0, yo puedo analizar este ANOVA. Y vean que este ANOVA es equivalente a la prueba F para esa hipótesis nula. Y vemos que el p-value es 0.3113, eso es mayor al 0.05, entonces hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la religión y el ingreso están asociados. Vean entonces cómo tengo una variable cuantitativa, que es el ingreso, y una variable cualitativa, religión. Para analizar la asociación entre una variable cuantitativa y una cualitativa, utilizo el eta. Ahora voy a pasar con variables cuantitativas. Y recuerden, esta es una base de datos real y el tamaño de muestra es bastante grande, es aproximadamente, son 2.944 observaciones. Lo primero que tengo que hacer es decidir si voy a utilizar el R de Pearson, el R de Spearman o la TAO de Kendall. Y para eso, lo primero que voy a hacer es un plot. Quiero analizar la asociación entre el nivel de ingreso y los años de escolaridad. Quiero analizar el nivel de ingreso, quiero analizar el nivel de asociación, o sea, la correlación entre el nivel de ingreso, income, y la escolaridad. Hago el gráfico. Vean que aquí tengo el nivel de ingreso y en el eje de las X, en el eje de las abscisas, y la escolaridad en el eje de las ordenadas. ¿Qué problema tengo aquí? Bueno, y este es un problema de la vida real. Técnicamente, yo lo que quiero es analizar la asociación y lo que estoy es explorando si la asociación es lineal. Pero este gráfico, ¿qué me sugiere? Vean que básicamente ahí todos los puntos están concentrados en este nivel de ingreso y no se ve ninguna linealidad. Así que aparentemente este gráfico lo que me dice es que no hay asociación entre las variables. Sin embargo, en economía, en sociología, en general en las ciencias sociales, se sabe que existe un grado de asociación entre la escolaridad y el nivel de ingreso o el ingreso. Eso está relacionado con la teoría del capital humano. Esto ocurre porque tengo, uno, una gran cantidad de datos y dos, porque tengo valores extremos. Personas que tienen ingresos negativos y también personas que tienen ingresos positivos muy altos. Voy a analizar también, recuerden que uno de los criterios de decisión es analizar linealidad. Si tengo linealidad, prefiero el coeficiente de correlación de Pearson. Si no tengo linealidad, entonces me inclino por la R de Spearman o la TAO de Kendall. Otro criterio es si las variables tienen una distribución normal bivariada. No existe un gráfico claro en estos momentos para analizar la normalidad bivariada. Que lo que se acostumbra es analizar la normalidad para cada una de las variables. Yo puedo utilizar una prueba de Shapiro, como esta, y vean que el W se aleja mucho de 1. Aquí la hipótesis nula es que la variable ingreso proviene de una distribución normal, y como el p-value es muy cercano a 0, es 2.2 por 10 a la menos 16, es menor a un alfa de 0.05, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el ingreso proviene de una distribución normal. Yo también puedo utilizar, de acuerdo a lo que discutimos antes, el gráfico ggplot. En la clase pasada vimos la función ggplot, pero existe también esta serie de funciones que se llaman ggnorm y ggline, en el cual nada más exploramos la cercanía al eje de 45 grados sin bandas de confianza. Veamos primero con el ingreso. Y vean cómo aquí es evidente que los valores extremos se alejan mucho de la recta de 45 grados. Esta debería ser una recta de 45 grados, pero no se ve como recta de 45 grados precisamente por estos valores extremos. Esto me confirma que el ingreso no tiene una distribución normal. Y veamos la escolaridad. El
gráfico de escolaridad, el gráfico QQplot de escolaridad, también me confirma lo mismo. Vean cómo hay muchos valores que se alejan del eje de 45 grados, no solo aquí, sino también en la cola superior. Y esto lo que me dice es que también el nivel de escolaridad tampoco, esta variable escolaridad no proviene de una población con distribución normal. Ya solo la posible falta de linealidad ya me sugería que no debía de usar la R de Pearson. Y aparte, la falta de normalidad univariada me sugieren que no tengo normalidad bivariada, entonces tampoco debería utilizar la R de Pearson. Sin embargo, en este laboratorio voy a calcular todos los coeficientes para que después ustedes escojan. La función más común es core. Si yo pongo las dos variables y después le digo use pairwise complete observations, lo que le estoy pidiendo es que me excluya todos los casos en los que haya al menos un valor perdido. Si yo no le pongo método, lo que me va a generar es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson lo que obtengo es un punto 0.844. ¿Esto qué quiere decir? Vean que es lo mismo que obtengo si hago core, escolaridad, INCOME, use pairwise complete observations y method Pearson. Obtengo el mismo valor en el coeficiente. Vean que es un coeficiente positivo y muy cercano a cero. Eso lo que quiere decir es que la correlación es muy baja y positiva. Eso quiere decir que a medida que crece el ingreso, crece la escolaridad, o a medida que crece la escolaridad, crece el ingreso. Este es el coeficiente de Pearson. Vean que obtenemos con el R de Spearman. Sencillamente cambiamos method Spearman. Y vean cómo obtenemos un coeficiente de correlación más alto, 0.25. Aparte, si estimamos el coeficiente, la tabla de Kendall, vean que tampoco es tan alta, pero también es más alta que la R de Pearson. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos un nivel de asociación que no era lineal y también falta de normalidad. Nosotros deberíamos de escoger para analizar la correlación entre el ingreso y la escolaridad no el R de Pearson, sino el R de Spearman o la tabla de Kendall. Ahora bien, estos nada más son las medidas de asociación descriptiva. Yo podría hacer las respectivas pruebas de hipótesis para ver si el ρ es igual a 0 en la población, o si el ρ de Spearman es igual a 0 en la población, o si el tau de Kendall es igual a 0 en la población. Vean cómo obtengo, si pongo method Pearson, obtengo la misma correlación, 0.084427, pero el p-value es 4.6 por 10 a la menos 6. Vean que eso lo que quiere decir es que el p-value es cercano a 0, es menor al alfa. Con esto yo rechazo la hipótesis nula de que el ρ es igual a 0. Esto lo que quiere decir es que es una correlación significativa, porque rechacé la hipótesis nula. Pero eso no quiere decir que la correlación sea alta. De hecho, la correlación de Pearson, como ya dijimos, es relativamente baja. Además, por la falta de normalidad, es cuestionable creer en este p-value. Por eso es que vamos a preferir hacer la prueba para el R de Spearman. Vean que obtenemos un 0.255 y un p-value de cercano a 0. Aquí nuevamente R nos genera un mensaje de advertencia porque dice que la forma como calcula el p-value es con el método no paramétrico. Y uno no puede confiar exactamente en este p-value por los empates. Aún así, vemos que el ρ de Spearman decimos que es positivo nuevamente y moderadamente bajo. Ya no bajo, sino moderadamente bajo, porque es una magnitud de 0.25. Igual con la tau de Kendall, vean cómo obtengo el 0.1856. Y aquí ya no me genera ningún mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque ya R decidió que con estos datos
y va a utilizar una aproximación con la normal. Recuerden que si teníamos un tamaño de muestra mayor a 10, la prueba de tau igual a 0 se podía aproximar con una normal. En este caso tenemos un tau de Kendall de 0.1856 y podríamos decir lo mismo. La asociación es moderadamente baja y positiva. A medida que crece el ingreso, crece la educación. Por último, quiero mencionarles que si ustedes lo que tienen, recuerden que si tienen una variable cuantitativa y una variable cualitativa, lo conveniente es utilizar la R, o utilizar el ETA. El ETA es la medida de asociación para analizar la asociación entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Sin embargo, si ustedes tienen una variable que es binaria, como esta migración, ustedes pueden aproximar el ETA utilizando la función core. Nada más poniendo core, la variable binaria y la variable cuantitativa, este coeficiente de correlación debería ser exactamente igual al ETA. Y les dejo para que ustedes en su casa traten de calcular el ETA con la fórmula que les di anteriormente, entre migración e ingreso. Muchísimas gracias, con esto concluyo.